Muy buenas tardes, espero se encuentren bien. Me permiten un segundo, les comparto la pantalla, sí. Listo, vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco más a detalle lo que tiene que ver con la administración de cuentas por cobrar, la administración de efectivo y la administración de inventario. Sí, permítame un segundo, algo pasó con la anterior. Es que las empresas para revisar justamente va a ser un análisis de sus indicadores, toman en cuenta la liquidez, toman en cuenta la rentabilidad, la eficiencia, las cuentas por pagar, el desenvolvimiento de las negociaciones que han tenido justamente con sus proveedores. Y esto les ha ayudado justamente a administrar cuenta de efectivo que representa esto. No sé si la mayoría tiene el conocimiento, pero dentro de la administración financiera justamente existe estos dos conceptos que tratan del ciclo operativo y el ciclo de efectivo del dinero. Entonces tenemos que el ciclo de operativo es toda aquella, eh, bueno, más bien dicho, es todo el circuito que cumple una empresa desde la compra de materia prima para poder justamente llevar un proceso de fabricación, de manufactura, en el cual se involucran ya inventarios, ¿no es cierto?, de productos en proceso, de productos terminados, que posterior justamente allá llegar a su culminación de proceso de manufactura, son justamente luego llevados a un proceso de venta. Este proceso de venta, ¿no es cierto?, puede ser a contado o puede ser llevado a una venta por crédito. Y si es que es llevado a una venta por crédito, básicamente queda un tiempo donde las empresas tienen que recuperar justamente el dinero o el activo de su inventario, que para que después de una cuenta por cobrar que haya sido elaborada a crédito, este dinero sea desembolsado nuevamente en la empresa para que la empresa pueda volver con este dinero seguir comprando materia prima para seguir dentro de su giro de negocio o en su defecto para poder seguir manteniendo su actividad comercial, ¿no es cierto? O su giro de negocio como tal. Ese sería el ciclo operativo y el ciclo de efectivo, en cambio, lo que hace es darnos una idea un poco más real, ya que al ciclo operativo, es decir, a toda la parte desde producción, venta y recuperación de cartera, se le resta o se le quitan justamente los valores que nosotros hemos tenido que sostener para pagar a nuestros proveedores. Vamos a ver ahora en un ejemplo un poco más a detalle para que puedan entender de qué se trata el ciclo justamente operativo, con un ejemplo de una empresa, ¿no es cierto?, que se dedica básicamente a la ferretería, a la venta de ferreteros, y vamos a hacer una revisión de su ciclo de los últimos 3 años, para que podamos primero entender de qué se trata el ciclo operativo y luego adentrarnos ya en qué es este tema de la administración de efectivo, en qué nos beneficia tener una administración eficiente en lo que se refiere a nuestras cuentas por cobrar y a nuestros inventarios, porque detrás de cada uno de estos vamos a ver que existen tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, les comparto mi pantalla y van a ver un Excel, ¿sí? Me confirman si lo ven, por favor. ¿Ok? Entonces, este Excel que tenemos acá básicamente contempla, tiene la información acá de un balance general, de estados financieros de los últimos 3 años de esta empresa, en la cual, como habíamos visto en la clase pasada,
cada una de estas empresas realizan justamente análisis de indicadores, ¿no? De solvencia, como es la prueba ácida, de liquidez, perdón, de prueba ácida o capital de trabajo, de actividad, rotación de cartera, cuántos días de cobranzas necesita la empresa para poder recuperar su efectivo, o la rotación de inventarios, ¿no es cierto? Que cuántos días necesita la empresa para poder vender todo lo que tienen inventariado, su margen de utilidad, razón de rentabilidad. Es decir, le haces un análisis financiero a la empresa para poder obtener justamente un poco más de detalle de los dolores que tiene la empresa y también sobre la base de tu competencia. Si haces un análisis a tu competencia, ver qué tan fuerte estás tú en tu mercado, qué tan eficiente estás manejando tus activos, tu retorno de los activos es más fuerte que de tu competencia, eres más líquido que tu competencia, porque al fin y al cabo eso te lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Vamos a ver ahora un poco. Entonces, recordemos que el ciclo de conversión de efectivo justamente es la suma, ¿no es cierto?, del ciclo operativo menos el promedio de pago. Sí, que dentro del ciclo operativo tenemos que este está compuesto por la suma del conversión de inventario, esto es en días, ¿no es cierto? Y el periodo promedio de cobro. Entonces decimos que justamente para poder encontrar esta información tenemos las cuentas de costos de ventas de inventarios en el caso del inventario, las ventas a crédito y las cuentas por cobrar en los días por promedios de cobranzas y las compras y cuentas para pagar en los días de promedio de pago. Realizamos justamente una división de cada uno de estos factores para poder encontrar este indicador. Para transformarlo a días, dividimos justamente por la cantidad de días anual y obtenemos los días, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo que esta empresa en el 2019 se demoró 33 días en rotar su inventario, ¿correcto? Lo cual es bastante bueno porque mientras más bajo sea mi índice de rotación de inventario, quiere decir que mi fuerza de ventas es mayor, es mucho más fuerte y estoy tratando de vender lo más rápido posible todo lo que tengo en mi inventario, lo cual sabemos que se va a traducir en un retorno justamente por el costo de ventas y el precio de ventas que se elabore justamente en un estado financiero de resultados. Y tenemos por el otro lado el periodo promedio de cobro, ¿no? Que serían los días que la empresa se demora en recuperar todo lo que se vendió. Y esta empresa se demora 116 días en el 2019, en el 2020 124 y en el 2021 108. ¿Ok? ¿Qué nos dice ese indicador? Básicamente que si yo tengo una política de cobro, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver ahora en la administración de cobranzas adecuada, tal vez puede estar dentro de un parámetro que ellos exigieron, ¿no es cierto? 120 días de crédito a mis proveedores, entonces estaría bien. Pero si hablo de que tengo un promedio en política de crédito de 90, 60 días, quiere decir que estoy fuera de ese rango, quiere decir que este promedio me está haciendo que mi liquidez tal vez no sea tan buena y tenga necesidad de autofinanciarme, ¿verdad? Es decir, este ciclo operativo me está diciendo que yo, entre lo que tengo en mi inventario, lo logro vender y logro recuperar ese dinero, me demoro 150 días, ¿correcto? Sí, hasta ese momento, pues tenemos una idea de que necesitaríamos 150 días para todo mi giro de negocio, pero hay que restarle justamente el periodo promedio de pago, ¿no es cierto? Que eran los días que yo me demoraba en pagar a mis proveedores. Aquí dice que mientras más alto es mi periodo de promedio de pago es mejor, totalmente, porque estoy apalancándome en mis proveedores, ¿no es cierto? Les estoy diciendo, me voy a demorar más días en pagarles a ustedes y sobre la base de eso me estoy autofinanciando para poder seguir avanzando de mejor forma con mis capital de trabajo. El ciclo operativo, mientras más bajo sea, es mejor, porque significa que hay una rotación de inventarios mucho más buena y una gestión de cobranza de igual mucho más aceptable. Y como habíamos visto, la diferencia entre el ciclo operativo y el periodo de pago nos da el ciclo de conversión de efectivo, que básicamente lo que habla es que el tiempo en que yo necesito financiarme, ¿no es cierto?, con capital de trabajo para sostener las actividades de mi empresa. En este caso, si es más bajo, es mejor, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es que yo no necesito días
para sostener mi empresa con capital de trabajo, es decir, no necesito tal vez financiarme, ¿no es cierto? Eso va a ser bueno. Eso pasó en el 2019, por ejemplo. En el 2020 subió a 26, ya no es negativo. Sí, ¿cuál es la explicación del negativo y positivo? Aquí me está diciendo que tengo 60 días casi libres, ¿no es cierto? Menos 60 días, que no necesito yo financiarme, ¿no es cierto? Con tal vez fuentes externas o internas, porque mi fuerte está en que tengo apalancado la mayoría de mis compras en varios días de pago con mis proveedores, lo cual me permite tener una liquidez mucho más fuerte. Sí, en cambio en el 2020 no pasó eso. Aquí me está diciendo que tuve 26, casi 27 días que financiar, que buscar financiamiento para sostener justamente las operaciones de mi empresa. Sí, en este caso bajó igual a 62, entonces hubo una mejora, ¿no es cierto? Vemos acá en el día de promedios, pero teníamos que analizar mucho más a detalle justamente cada una de las cuentas, ¿no es cierto?, que conforman este análisis, porque, por ejemplo, hubo un incremento de inventario, es decir, que yo vendí más, por lo cual también aumentaron mis cuentas por cobrar, lo cual hace eso que todo este ciclo de conversión de efectivo y de operativo se mueva. Entonces, no necesariamente podemos tomar una decisión de que porque este es negativo está bien o de que este es positivo necesito 26 días totalmente. Hay que revisar la información y basarse también en otros indicadores, ¿no es cierto? Para poder tener una decisión acorde. Sin embargo, ¿a qué nos lleva esto? Justamente a la administración del efectivo, a la administración de las cuentas por cobrar y a la administración de los inventarios, ¿sí? Por eso quería empezar con ese punto. Entonces, ahora sí les voy a compartir la diapositiva de la administración del efectivo, ¿sí? Que básicamente es cómo las empresas trabajan justamente con los ingresos y los egresos a sus actividades diarias, ¿sí? Les voy a compartir ahora. Entonces, implica justamente el buen manejo del dinero, la obtención máxima de los ingresos por intereses también, ¿no es cierto? Una idea de que las políticas de control interno, el flujo de efectivos y sus desembolsos estén bien manejados. Recordemos que el efectivo es la parte integral del capital de trabajo, ¿no es cierto? Entonces sirve para afrontar cualquier tipo de gasto, adquisición de inventario, pago de nóminas. Nosotros podemos obtener justamente cualquier información de un saldo disponible sobre la base de este flujos de efectivos, estados de flujos de efectivos, que nos van a ayudar justamente a interpretar estos tipos de saldo, ¿no? Los que tenemos con compromisos con nuestros proveedores, los que tenemos compromisos con las entidades financieras, eh, saldos preventivos, presupuestos, estimaciones, ¿no es cierto? Oportunidades que nos ayuden a mejorar o a tratar de minorar el riesgo en el manejo justamente de nuestro capital de trabajo. Entonces, como veíamos, el ciclo de efectivo. Dentro de esto se encuentran las ventas, las cuentas por cobrar, las compras, las cuentas por pagar. Sí, al vender a crédito y tener que pagar las compras puede haber un desfase de efectivo disponible. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos aquí la empresa A y la empresa B. La empresa A tiene ventas de 600, al igual que la B, y de compras igual. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente el periodo promedio de pago, ¿no? En el uno es 96 y en el otro son 60 días. La empresa A tiene un periodo promedio de pago mayor que B. Eso le va a ayudar a financiarse de mejor forma, tal vez va a tener más liquidez y al momento de tener más liquidez, ¿qué pasa? Básicamente yo voy a poder jugar con mis márgenes de ganancia, voy a poder tal vez comprar a mi proveedor a menos días plazo de manera contado tal vez y por lo cual puedo ser acreedor a descuentos. Y esos descuentos en grandes cantidades me van a permitir justamente mejorar mis precios de venta y poder ganar una cuota de mercado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice que el ciclo operativo de esta empresa son 110 días, ¿sí? En lo que se demora entre realizar una compra de inventario, la duración del promedio de inventario son 50 días, ¿sí? Se demora en producir, luego llega a venderse y el periodo promedio de cobro son 60 días, ¿no?
Por eso entre 60 y 50 días que recorre entre producción, venta y cobro son 100 días del ciclo operativo. ¿Sí? Y dice que se demora en un periodo medio de pago de 96 días en cancelar. Es decir, que tiene un ciclo de conversión de efectivo de 14 días en total, ¿no? Como lo podemos ver en el ejemplo. Y en cambio la empresa B tiene 80 días, ¿sí? ¿Cuál de las dos es más eficiente? Entonces la empresa B podría experimentar problemas de liquidez, ¿no? Justamente tiene 80 días versus 14 días que la empresa A requiere nada más. Entonces se requiere justamente realizar un buen análisis del ciclo de conversión del efectivo y una buena planeación y presupuestación de esto, ¿no? Para poder entender financiamientos a corto plazo. Ok, si tengo 14 días, tal vez no recurro al banco, tal vez por ahí, a ver, revisemos si es que otro proveedor nos puede extender unos 5 días más, si es que por ahí otro proveedor nos puede aceptar un pagaré o alguna forma en la que podamos mejorar para no sostener o pedir al banco por 14 días de financiamiento, ¿no es cierto?, un crédito. En el caso de B, creo que podría ser mucho más aceptable, ¿no es cierto? Por 80 días, un financiamiento a corto plazo, ya creo que el costo de oportunidad se vuelve un poco más, más óptimo para tomar esa decisión en tal caso, pero tendríamos que revisar cuál es el sentido, cuáles son los dolores de la empresa para poder tomar una decisión más acertada. Sin embargo, ahí lo podemos ver, ¿no? Y sobre la base de eso, tener requerimientos de fondos a corto plazo, estrategias de financiación, tomar decisiones. ¿Ok? Vamos a ver en este ejemplo. Dice que la empresa Plastimega presenta los siguientes datos para calcular el ciclo de conversión de efectivo, la rotación del ciclo de efectivo. Ok, tenemos compras a crédito de 780,000, costo de venta, desembolso de todo el año, el inventario promedio, promedios de cuento por pagar, por cobrar, ventas a crédito y un costo de oportunidad, ¿no? Realizando justamente, bueno, las fórmulas, los cálculos que vimos antes, ¿no es cierto? Que de igual forma se los puedo pasar para que luego lo puedan realizar y en el Excel, como lo vimos que estaba ya básicamente todo formulado. La idea es encontrar justamente los días, ¿no es cierto? El costo de mantener en efectivo, justamente cuántos días se va a necesitar para poder conocer el valor de financiamiento, los días de financiamiento y llevarlo justamente a estos documentos, ¿no? El flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo se divide justamente en actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Y cuando nosotros desarrollamos justamente ya las sumas o las restas de cada una de estas cuentas, al fin y al cabo lo que nos termina dando es un saldo final con el que cuenta la empresa para poder solventar cualquiera de sus actividades, ¿no es cierto? De operación, de inversión, de todo lo que se necesite cubrir y encontrar justamente un saldo final de efectivo que va a ser el saldo inicial del próximo mes también, para que el administrador financiero o el gerente general pueda tener una idea de con cuánto en realidad va a contar, ¿no es cierto? No contablemente, sino ya en realidad en efectivo, porque es muy diferente. Muchas veces las empresas tal vez se equivocan en eso al manejar de igual forma un balance general que un estado de flujos de efectivo, porque no siempre cuadra, ¿no? La idea es mantener una idea mucho más real en el presupuesto de efectivo. ¿Sí? Justamente hablando de eso, ¿no? Se realizan promedios de cuánto quiero vender, cuánto vamos más o menos a cobrar, sobre datos históricos que nosotros ya podemos tener dentro de nuestros últimos 6 meses, un año o 40 años que se haya dedicado la empresa a dedicarse a esta actividad. Y con eso podemos hacer presupuestos, ¿no es cierto? Recuerden que las empresas al momento de hacer una compra de inventario de materia prima, también ya tienen una política justamente que les dice, ok, vamos a tener una política, ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Pero me adelanto un poco como para poder entender que todo se va conectando. Al fin y al cabo, el cobro de clientes, las ventas, las compras terminan siendo un presupuesto de efectivo, ¿no?
Hay técnicas para poderlo administrar sobre la sincronización de flujos, compensación de cheques, ¿sí? Cuentas de desembolso, cuentas con saldo cero, flotaciones. Eso por el primer lado de la administración del efectivo. Vamos ahora a la administración de cuentas por cobrar. Entonces, básicamente las cuentas por cobrar terminan siendo las ventas que se generaron a crédito, ¿no es cierto? Porque tomemos en cuenta el caso de la semana pasada de Sara, ¿no es cierto? Al ser un modelo de negocio que no vende a crédito como un Deprati, como un Etafashion, su actividad principal es las ventas a crédito, pero con tarjeta de crédito, que en ese caso el riesgo no lo asume la empresa como tal, sino la entidad financiera que está brindando el servicio. Entonces, las cuentas por cobrar de la empresa Sara eran cero, ¿no? Entonces es muy diferente a las empresas que sí tienen dentro la visión de ser generadores de crédito, aparte de su giro de negocio, que es la venta de ropa, ¿correcto? Y esas ventas justamente se transforman en cuentas por cobrar. Entonces, sobre la base de qué deben estar sustentadas la forma de tratar a estas cuentas por cobrar, sobre manuales de crédito o políticas de crédito, que básicamente lo que establecen son parámetros para conocer cómo voy a tratar a mi cliente, quién es mi cliente, cómo lo voy a segmentar, qué información yo necesito de este cliente para poder justamente revisar si tiene una historial bueno o un historial malo para que yo pueda entregarle un crédito a tal monto. Puedo realizarle una venta más bien a contado, le doy otros beneficios, ¿no es cierto? Quiero ver si es que la empresa A o la empresa B me da venta a crédito, cuál de las dos yo como comprador me beneficia. Entonces, esta política de crédito nos va a ayudar a tomar decisiones a tanto a nosotros como gerentes generales, planificadores administrativos, como también a la parte de cobranzas y también a la parte de ventas, que recordemos es justamente la fuerza de ventas quien toma primer contacto justamente con el cliente y quien le va a entregar esta información de cuáles son las normas de la empresa al momento de vender, ¿no es cierto? Sí, mire, tenemos justamente la venta de este de televisor a 30 cuotas de tanto y el interés de tanto y lo puede hacer solamente con su cédula y si es que nos entrega esta firma en el buró de crédito, no le cobramos garantía. Listo, en el caso de que vas a electrodoméstico, pero cuando vas a un banco, te van a decir, ah, ok, no, tiene que cumplir los ingresos de tanto tiempo, tiene que su cónyuge mínimo tener esto, ah, tiene una capital, perfecto, tiene por ahí algún terreno, casa, auto a su nombre, listo. ¿Cuál es el récord de sus cuentas bancarias? ¿Cuánto paga usted, no es cierto? De sus cuotas financieras. Esa información la podemos ver en su buró de crédito, señor. Ah, ok. Su máxima deuda ha sido de 15,000 y no tiene un mal récord en el buró de crédito. Entonces, dentro de lo que exige nuestra política de crédito para entregarle tal monto a tal fecha. Sí, recuerde que dentro de esto también existe nuestra política de cobranza. Si es que usted se va a demorar, se le va a adjudicar por día de cobro tanto porcentaje por la gestión o puede avanzar ya hasta un tema judicial en el caso de no complementar, ¿no es cierto? Esa es la forma en que trabajan las empresas generadoras de crédito sobre la base de una política de crédito que la va estableciendo sobre la base de las necesidades de la empresa, ¿no es cierto? Y nos ayuda a ser eh, más eficaces o administrar de mejor forma justamente el retorno de nuestro capital, perdón, nuestro activo, que sería lo más importante. Hay factores de la política de crédito, ¿no es cierto? Notas de crédito, que son básicamente concesiones que se les da a los clientes, entregarles justamente tiempo de pago o formas de pago especiales, ¿sí? Y básicamente encontramos las 6 Cs del crédito, en la cual encontramos al carácter, ¿sí?
El carácter básicamente lo que nos habla es justamente de el comportamiento que ha tenido nuestro cliente o empresa a la cual le queremos vender a crédito, sobre todo su desenvolvimiento comercial, ¿no? La capacidad, básicamente, cuál es el ingreso que tiene la empresa para poder sostener su deuda conmigo. El capital, si es que tiene por ahí justamente activos que puedan justamente respaldar su deuda, y la cobertura de igual forma, ¿no? La cobertura habla de las, justamente qué tan fuerte pueden ser su apalancamiento para poder sostener también nosotros nuestra deuda, la deuda que va a obtener con nosotros. El tema de colateral básicamente ya son las garantías que se van accediendo, solicitando sobre la base de montos o sobre la base de pedidos que tengan las instituciones. Y las condiciones básicamente son los factores internos o externos que pueda tener la empresa que nos está solicitando el crédito, ¿no? Entonces, por ahí ya el efecto externo ahora que es muy habitual serían los paros, las subidas de precio de insumos, ¿no es cierto? Las guerras que están afectando a nivel mundial, a nivel externo, macro. Después tenemos justamente que debe haber un control dentro de estas cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Días de ventas pendientes de cobros, sí, es decir, los plazos a los cuales se les va a entregar para solicitar el pago de estas cuentas, ¿correcto? Y recordemos que existe normativa que nos permite identificar la antigüedad de estas cuentas, colocarles montos de intereses, y también nosotros podemos plantear eso, ¿no? Identificar sobre la base del giro de negocio cuántos días de mora vamos a entregar, cuántos días promedio se deben demorar, ¿no es cierto? O cuántos días tengo yo en mi cartera del último año, y poder ir segmentando, ¿no es cierto? Ok, el 50% de todas las cuentas por cobrar se encuentran entre 0 a 30 días. Perfecto. Tienen una mora de entre 11 y 75 días. Listo, vamos a ver quién está dentro de ese 1.460.000, ¿no es cierto? Ah, está el mayor comprador, Pepito Pérez, con el 80%, y nos debe él de esos 1.040.000 de 460.000, el 80%. Listo. ¿Qué tipo de cliente es? ¿Cómo le vamos a cobrar? ¿Tenemos respaldo? ¿Tenemos cheques, pagarés, contratos? Ya está en una etapa judicial tal vez, ¿cierto? Tenemos que ir tomando decisiones. Y también para el otro tipo de clientes, ¿no es cierto? Recordemos que pueden haber estrategias que se pueden ir tomando, estrategias preventivas, es decir, llamarle a los clientes previo que caiga justamente en mora sus cuentas, luego irlo segmentando, ¿no? Por mora temprana, mora tardía, mora judicial, y ir tomando llamadas, mensajes, visitas, certificaciones, mediaciones que pueden irse dando en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Tenemos justamente esa información ya en los auxiliares de las cuentas por cobrar que maneja contabilidad, y con eso podemos ir identificando a la mayoría de nuestros clientes y poder ir solventando estrategias de cobranza más adecuadas. Ok, vamos a hacer una estrategia más intrusiva, vamos a mandar ya un speech mucho más fuerte, ¿no es cierto? Nos vamos a comunicar ya no ofreciéndole mediación, sino casi que hostigando al pago para que si no se acerca al pago, vamos a proceder a un análisis ya de revisión de judicial, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen las empresas, y sobre la base de los resultados que vayan teniendo en estas políticas, se vuelven a reanalizar, ¿no es cierto? Una constante comparación de diferentes políticas para poderlas ir reacoplando, porque no son temas que están grabados en piedra, básicamente pueden ir tomando diferentes saltos, porque los términos de venta pueden ir cambiando. Mi competencia ya no está vendiendo a crédito a las personas de $500 para abajo, sino solamente a las de 1.000 para abajo. Ah, ok, nosotros veamos si es que en algún punto podemos adecuar nuestra política de crédito y sostener el riesgo que nos implicaría vender a esas personas o a esos montos, y ver si es que podemos ganar ese terreno que mi competencia acaba de dejar. Replanteemos nuestra política de crédito.
¿Me explico? O las cuentas por cobrar. Ya no va a estar dentro del plan de mora las personas dentro de 0 a 30, sino de 0 a 20, porque quiero ser mucho más fuerte en mis cobranzas y ya no les vamos a cobrar el 20% de interés, sino les vamos a cobrar, no sé, el 30 que me permite la ley, siempre y cuando nos permita la ley, ¿no? Pero vamos a agregarle tal vez unos $2.50 por la llamada, por la gestión, por irle a visitar, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que ir respaldada justamente en las políticas de crédito, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay políticas de crédito, perdón, de pronto pago, de morosidad sobre ventas brutas, ¿no es cierto? Y se van evaluando justamente estas políticas, haciendo presupuestos para poder evaluar cuál es una de las políticas que nos podría dar mayor beneficio a nosotros, que siempre sería lo mejor, ¿no es cierto? Que no, la empresa no tenga que devengar dinero por este tipo de ventas, que no siga perdiendo, ya que el hecho de ya solamente a vender a crédito ya significa que estás brindando tu eh, capital, ¿no es cierto? Le estás dando tu capital y tus activos a los compradores por un cierto tiempo, pero esperas retorno. Y si es que ese retorno no se da, básicamente lo que vas a sufrir es una pérdida, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar cuidado y elaborar bien políticas estables. Por ejemplo, aquí podemos encontrar inversión en cuentas por cobrar, ¿cierto? ¿Cuál es el saldo promedio de cuentas por cobrar? Por una razón del costo variable, con la intención justamente de poder encontrar cuál es el costo de mantenimiento de estas cuentas. Sí, porque no es nada fácil justamente llevar el control de esto, ¿no? Recuerden que también existen cuentas provisionadas, cuentas que se van provisionando porque ya son incobrables. Tal vez por ahí no existió un documento legal que respalde la compra, el cheque ya cayó ya no es válido, el cliente entró en hipotecas, no sé, insolvencia, todas las cosas que puedan pasar, que se les ocurra que permitan que ya la empresa con la que tenemos una deuda, ellos ya no nos van a pagar. Entonces, eso genera un gasto financiero de igual forma, ¿no? Se elaboran presupuestos y con esos presupuestos, ¿no es cierto?, de costo de mantenimiento de las cuentas por cobrar, el costo de evaluación del crédito, cuentas morosas y todo, se puede obtener justamente ya una idea de es la política más rentable para la empresa, ¿sí? Esto por el lado de las cuentas por cobrar y quiero enseñarles un caso real para que lo puedan ver. Solo un segundo. Esta empresa que les voy a enseñar es la empresa que les había dicho que se dedica justamente a la venta de suministros ferreteros y todo. Es una empresa que está situada en Manabí, sí, a la cual tuve la oportunidad de hacerle una consultoría, ¿ok? Entonces, dentro de la información que ellos nos pudieron enviar, es esto ya segmentado, es el total de su cartera vencida, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente, primero, identificar, como les habíamos enseñado, cuál es el valor total, cuáles son los días de mora que tienen cada uno de estos clientes, ¿sí? Poder entender cuáles han sido los vendedores que están detrás de esto, ¿no es cierto? Porque si yo identifico qué vendedor está detrás de una cuenta por cobrar, puedo conocer qué tipo de ventas él está haciendo, ¿no es cierto? ¿Está cumpliendo las políticas de crédito establecidas o se está saltando parámetros y está haciendo ventas
malas colocaciones, ¿no es cierto? Como se lo conoce, malas ventas, ¿sí? Identificamos justamente cuáles son nuestros vendedores, cuáles son nuestros compradores. Verificando eso, lo que hacemos es segmentar, ¿no? Entonces yo segmento cuáles son las deudas que van a más de 3 años, a menos de 3 años, cuáles son las moras más tempranas. Identifico dónde está el mayor porcentaje de igual, ¿no es cierto?, de deudores y planifico estrategias, ¿sí? Como lo habíamos visto. Entonces tengo una estrategia preventiva, una estrategia temprana, tardía y judicial. ¿Sí? Identifico por montos, porque no es lo mismo llamar a un deudor de 100.000 millones de dólares que a alguien que nos deba $100, ¿correcto? Y se van elaborando estrategias, ¿no? Voy a mandar solamente un correo, una llamada, voy a instagar ya por la mediación o voy a demandar ya legalmente. Y sobre la base de cada una de esas estrategias también los speech, ¿no? Por ejemplo, en una fase muy temprana, lo que incentivas es justamente a estar al día en las cuentas para que el monto de crédito vigente que tiene con la empresa se mantenga o se pueda aprobar un mayor cupo en caso de que pueda requerir, ¿no? Le estoy dando una facilidad a mi cliente, le estoy tratando de que no sienta presión al momento de que le estoy generando una cobranza. Sí, y cada uno de estos va cambiando su tono y cada una de las palabras que forman parte de, justamente cuando ya vamos teniendo más rigurosidad, ¿no? Judicialmente o moras ya tardías o por montos de igual forma. Pero en general esto es lo que se hace con las empresas de cobranzas, ¿no? Generar speeches, generar estrategias de cobro para que las empresas que nos deben o las personas que nos deben puedan justamente llegar a cancelar de forma más rápida, más pronta, más efectiva, ¿no? Y, por ejemplo, em, permítame un segundo que no recuerdo. No, este de aquí, ya. Y también les ayudamos justamente a elaborar su manual de procedimiento de otorgamiento de crédito, porque era una empresa familiar que no contaba con un documento que les ayude a manejar de mejor forma este tema, ¿no? Estaban teniendo problemas justamente en la cobranza por una falta de documento serio que habilite justamente no solamente el hecho de que el dueño de la empresa sea el dador de ley, ¿no? Como que yo sé a quién cobro, yo sé a quién vendo, véndale nomás, es mi amigo, sino establecer ya procedimientos que le permitan hasta a los empleados poder trabajar de mejor forma, ¿no? Y las etapas justamente del otorgamiento de crédito, como saben, es una promoción, levantamiento de información, precalificación, aprobación o negación, instrumentación y archivo y documentación y seguimiento de estos casos, ¿no? Que la promoción básicamente le realiza el vendedor. Luego viene el levantamiento de información por medio de formularios, por medio de todos los requisitos que se le pida justamente a la empresa. Al momento de pasar a una revisión justamente de si se le aprueba o no se le aprueba, se hace todos estos análisis, ¿no es cierto? Y luego se pasa al momento ya de instrumentación, que pasa al lado del área legal para poder revisar firmas, contratos, pagarés, cheques, todo ámbito legal que esté involucrado con firmas, que pueda ser revisado y que forme parte de la seguridad que nos puede dar estos documentos al momento de que el cliente no genere un pago oportuno. Sí, luego archivar esta documentación y tenerlo ahí archivado para posteriormente realizar un seguimiento en el caso de que las empresas no paguen, ¿no? Entonces, básicamente todo eso lo que les acabo de decir, lamentablemente eso no les puedo pasar porque es de la empresa, pero como para darles una idea de lo que hemos hablado en clase hoy, de que se trabaja así, ¿no? Las empresas básicamente desarrollan este tipo de herramientas que les permite, más que en un punto ser más cobradores, o sea, generar más cobranza. Recordemos que uno de los objetivos generales de las políticas de crédito es beneficiar a las ventas, ¿no? Generar más ventas, pero obviamente más controladas, que podamos tener un retorno del ingreso sí o sí. Y finalmente vamos a ver la administración del inventario. Entonces, como habíamos visto, pueden ser
inventarios de materias primas o de productos en proceso, o de artículos terminados. Sí, en el caso de las empresas manufactureras, en el caso de las empresas comercializadoras, yo creería que vamos a tener justamente solo productos terminados, ¿no es cierto?, que van a ser ir revendidos. ¿Y por qué es importante la administración del inventario? Y de igual forma para establecer políticas que nos permitan tener una producción eficaz, ¿no es cierto? En el caso de inventarios de materia prima, tener justamente todos los materiales precisos, cantidades establecidas, que nos permitan tener a la orden de la demanda nuestros productos. O si es que nos van a hacer un pedido, también estar atentos a eso. Y en el caso de los productos en proceso de igual forma, ¿no? Tener un stock necesario como para poder realizar ventas óptimas sobre la base de pedidos que ya tengamos o sobre la base de estudios de demanda que podamos tener. La idea es crear valor, como dice aquí, ¿no? Tanto rentabilidad como en el capital invertido. En el lado de la rentabilidad, porque básicamente los ingresos que nos puede generar al mejorar un servicio o mayor disponibilidad del producto. Y en el cambio de los costos, como veíamos, ¿no? Trabajar el mejorar nuestra negociación con nuestros proveedores, los transportes, los almacenes, la manipulación de esto. Y en el capital invertido, básicamente dentro del capital de trabajo, tener menores niveles de inventario y el capital fijo, menor cantidad de activos fijos. Entonces, los inventarios tienen etapas del proceso, se los puede encontrar en las etapas del proceso, como veíamos. Tienen un número y valor, ¿cierto? Se los puede distinguir. Tienen diferente tipo de demanda y también pueden tener mantenimientos operativos, ¿no? La clasificación, como veíamos, ¿no es cierto? Materias primas, productos en proceso, productos terminados y otros inventarios. Existe la clasificación ABC, que considera tiempos de entrega dependiendo que el proveedor complete su transporte, consolidación del despacho con diferentes ítems, entrega depende de la disponibilidad del inventario del proveedor y de competencia entre distintos pedidos que generan prioridades al proveedor. Y la política del inventario puede darse por un control exhaustivo de la demanda, menos atención que los A, ¿no es cierto?, que la demanda y una baja periodicidad en revisión de parámetros, bajos costos del inventario. Entonces, el método de ABC de control de inventarios nos habla que los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más elevado. ¿Sí? El B son artículos de una clase intermedia con un artículo de consumo medio. Y los C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. ¿Por qué es importante tener justamente esta revisión? Mantener stock, conocer nuestros faltantes, los costos de mantenimiento que tienen justamente que atravesar los inventarios y tener una idea de si podemos realizar presupuestos, ¿no es cierto?, de costos por orden o pedidos o por un cierto tipo de demanda establecida. ¿Correcto? Déjenme ver. Ahí. Tenemos el costo totales de los inventarios, que básicamente es el costo de mantenimiento por unidades promedio de inventario. Y tenemos el costo de ordenamiento, que es el costo por orden y número de orden realizados. Sí. Tenemos aquí una fórmula para encontrar la cantidad económica de la orden que ya se vuelve un poco más largo, ¿no es cierto? Extenso la revisión de esto. Sin embargo, las empresas manejan ese tipo de análisis para poder calcular justamente la cantidad económica de la orden, ¿no? En este ejemplo habla de 78,000 unidades, habla del costo de mantenimiento es 25, el precio de adquisición 3,84 por unidad, es decir, que el costo de la orden son 260 por orden, ¿no? Realizando la fórmula, encontramos que 6,500, ¿sí?
y podemos ver justamente la cantidad de la orden, ¿no? Dependiendo de diferentes tipos o números de orden, costos totales del ordenamiento, del mantenimiento y por ende el costo total de un inventario. Eso nos va a ayudar justamente a poder mantener un punto de reorden, ¿no? Unidades requeridas por días de espera, saber cuántos días de espera tenemos que aguantar, ¿no es cierto?, para poder seguir fabricando, porque nuestro proveedor tiene esos días de plazo para poder entregarnos nuestra mercancía. Sí, por ejemplo, aquí habla del costo de mantenimiento de inventarios. Entonces tenemos un consumo anual de unidades, un costo de levantar un pedido, el costo de mantener una unidad y unidades a pedir. Sí, tenemos que en el cuadro los números de pedidos, las unidades del pedido, los inventarios promedios, el costo del pedido. Sí, ahí están las fórmulas también, ¿no? El costo inventario promedio es las cantidades dividido para dos. La unidad promedio es el costo anual de unidades dividido para la cantidad, ¿no? Tenemos todo ahí como para que luego lo puedan revisar. Pero lo que nos interesa es lo que dice al final, ¿no? Existe un nivel más bajo de costo arriba de los 300 o alrededor de 300 unidades, que sería más o menos la cantidad de unidades a adquirir para minimizar el costo de inventarios. ¿Correcto? Tenemos que puede existir un control de inventarios, aparte del método de valoración de inventarios, que eso se lo revisa, bueno, en en algunas clases de costos, de contabilidad de costos, que puede ser un método FIFO, un método que era el First In, First Out, ¿no es cierto? No sé si es que lo recuerdan algunos. También el método ponderado, y eso nos ayuda a mantener un control del inventario, pero también existen sistemas computarizados, sistemas ya más fijos como Just in Time o métodos de línea roja que nos hablan básicamente de máximos o mínimos de compras que deben tener las empresas justamente por el hecho de que se manejan este tipo de políticas, ¿no? Ya lo vamos a revisar justamente en un ejemplo ahora. Listo, entonces tenemos este ejemplo. Ya, hoy algo pasó. Ahí sí. Entonces tenemos esta empresa que fabrica zapatos, ¿sí? Y que básicamente quieren calcular el costo unitario de la materia prima y tienen ventas ya programadas, ¿no? De 100,000 pares al año y quieren conocer cuánto tienen que presupuestar para poder tener la materia prima necesaria para poder fabricar, ¿correcto? Entonces, todas las empresas, así sea un zapato o lo que sea, van a tener una fórmula que yo le llamo, ¿no? Cuántas unidades necesitan de cada una de las materias primas para poder realizar el producto y luego poder encontrar el costo unitario de ese producto, ¿no es cierto? ¿Correcto? Con eso tú haces una proyección de ventas y más o menos puedes entender cuánto necesitarías de materia prima anual. Pero para que pueda ser más acertado el resultado, las empresas justamente realizan políticas, ¿no es cierto? Entonces, política de stock, de inventarios de productos terminados, políticas de inventarios de materias primas. En este caso, por ejemplo, nos dice que en el caso de productos terminados, desean tener 110 unidades
a vender en el mes en curso y en cambio de política de materias de inventario desean tener en existencias de fin de mes que sean equivalentes al 120% de las unidades a producir en el siguiente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quieren es tener materia prima necesaria por si puede haber cualquier eventualidad, ¿no? Subida de la demanda, por ahí devoluciones de productos terminados en defectuosos, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, digamos que los primeros 5 meses de los 100.000 pares, ellos querían solamente realizar estos 67.000, ¿ya? Se evalúa justamente una producción mensual sobre la base em, de este inventario, ¿no es cierto?, que está dado por una política y ya sabemos cuánto tiene que ser la producción mensual, ¿no es cierto? Realidad, no van a ser las unidades a vender netamente, sino que también vamos a tener existencias de productos terminados al final para poder tener más en stock, ¿sí? Que eso es lo que se refiere a la política de inventario de productos terminados y la de materia prima de igual forma, ¿no es cierto? Quiero saber cuánto tengo que comprar para, aparte de fabricar estas 10.000 unidades que quiero producir, sobre la base de mi política de inventario, tener más materia prima por si acaso, ¿correcto? ¿Y en qué se transforma eso? Básicamente el saber cuántas unidades tengo que comprar de materia prima también me ayuda a poder tener un poder de negociación con el precio de compra con mi proveedor, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes qué, Pepito Juárez? Necesito comprar 17.000 unidades para enero, 13.000 para febrero, 15.000 marzo, 14.000 en abril y mayo 15.000. En total son como 75.000, 76.000 unidades. Si me vendes ahorita las 80.000 o las 76.000, te pago al contado, pero dame el 10% de descuento. ¿Correcto? Entonces ya sé cuántas unidades tengo que comprar, que es diferente de llamarle cada mes y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito 5.000. El próximo mes, ¿sabes qué? Necesito 6.000. ¿Cierto? No hay poder de negociación ahí. No puedo establecer una política con mis proveedores para poder buscar ese financiamiento. ¿Sí? Y obviamente sabemos que al conocer mis costos o mis gastos, yo puedo elaborar una estructura integral de costos, ¿no es cierto? Conozco cuánto de material directo necesito, conozco cuánto de mano de obra necesito para poder fabricar también esos pares. Por ende, puedo encontrar, ¿no es cierto? Después mis gastos administrativos, mis gastos de ventas y encontrar mi costo total. A ese costo total yo ya voy a poderle presupuestar un margen de utilidad, ¿no es cierto? En este caso dice el 30% y ya puedo obtener un precio de venta. Entonces, digamos que quería vender 100.000 pares, ¿no es cierto? Y tengo ya mi precio de venta, es un ejemplo nada más, ¿no? Cada par voy a tener que venderlo a $1.24, ya con esa ganancia. ¿De qué me sirve saber eso? Ah, ok, mi competencia está vendiendo a 1.35. Ok, está más caro, estoy vendiendo mejor. Ah, no, pero otra competencia está vendiendo a 1.10. Ah, ok, ¿qué está vendiendo a 1.10? ¿Por qué está vendiendo a 1.10? ¿No es cierto? ¿Qué producto es? ¿Está manejando mejor sus proveedores? ¿Es más líquido? ¿No es cierto? ¿Tiene más financiamiento externo? ¿Tiene alguna diferenciación su producto? Ya comienzo a hacer un poco más de análisis, ¿no es cierto? Ya no es solamente el hecho de administrar bien mis ventas, mis cuentas por cobrar, sino también ya visualizarme como competidor frente al resto de empresas que forman parte de mi sector. Y finalmente quiero terminar con esto, ¿no? Esto, bueno, rápidamente porque es una materia de costos, pero estos son los métodos que se manejan los inventarios, ¿no? El PEPS, el WEPS o el ponderado. El PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. El WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. Y el precio del promedio ponderado, ¿no? Que básicamente en este punto, como bien lo dice su nombre, se van realizando compras de inventario, de productos terminados y se van considerando justamente las unidades y los valores unitarios de cada uno de estos. En este caso, los primeros que han ingresado al inventario, ¿no? Los saldos que ya habían estado por mucho más tiempo en el inventario y posteriormente voy sacando los más antiguos en relación a eso. El webs es todo lo contrario. Voy tomando los más antiguos hasta poder llegar al inventario que formó parte del inicio del mes o del periodo que estoy analizando
para poderlo enviar al almacén, ¿no es cierto? En el caso de que es materia prima para ser producida, o si es que ya es un producto terminado, como en este caso zapatos, básicamente ya solamente al venta al público, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve conocer justamente por estos tres métodos eh, este control de existencias en el inventario para armar el estado integral de costos, ¿no es cierto? Que en un punto nos pide conocer justamente el inventario final de mercancías terminadas para poder evaluar nuestro costo de ventas, ¿correcto? Esa es la forma en la que manejan las empresas este tipo. Podemos ver un ejemplo ya un poco más estructurado de, por ejemplo, cuando las empresas realizan un sistema de costos por orden o un sistema de costos por procesos y cómo se van adecuando o cómo se van capturando los costos que de manera diferente, ¿sí? Eso sería por la clase de hoy, muchachos. Les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier novedad, nos vemos el día lunes, ¿sí? Que tengan ustedes una excelente tarde y noche. Una pregunta, por favor. Sí, claro. Mi nombre es Carlos Villarroel. Queríamos saber, no tuvimos las clases del día 4 y 7. ¿Eso se nos va a reprogramar? Porque la verdad estamos avanzando y esta materia es súper extensa, como usted sabe. Y estamos un poco, yo me siento perjudicado porque el primer deber que tenemos que subirlo el día 20, creo que es miércoles. Y yo la verdad estoy un poco perdido, no tengo las bases como para poder desarrollar. No sé si se van a cargar por ejemplo, la clase que usted nos dio la primera, que fue el 30 de junio, no está subida tampoco al webinar, entonces, es mi pregunta. Sí, sabes que justamente Ana Cifuentes me había escrito antes de empezar la clase, indicándome que le había llegado un mensaje de alguien indicando que no hubo la clase. No sé qué pasó, pero yo le di a la clase, tengo las grabaciones, ingresé al link que me entregaron y les había ya pasado por WeTransfer justamente los dos videos que formaron parte de la clase. Si es que no los han subido, eso lo puedo investigar el día de mañana. Y claro, obviamente entiendo que no han podido revisar el material para la tarea. Voy a hablar con Ana para ver si en su defecto les da un plazo extra para poder entregar esas actividades, pero no sé qué pasó. En realidad yo di la clase y pensé que ninguno de ustedes se había conectado en realidad. Y claro, la di solo. Básicamente fue un monólogo y que Raro, porque quedó grabado. le cuento que nosotros nos conectamos 16 personas el día 4 y igual el día 7 nos volvimos a conectar, pero no teníamos tutor, o sea, incluso simplemente por error que pudo haber pasado, le pasaron a usted otro link, pero no sé, o sea, nosotros tenemos las pruebas. Claro, yo también. Mira, te estoy enseñando justamente mi pantalla en la cual puedes ver que la clase de finanzas corporativas fue dada el 4, ¿sí? Y las clases del día 7 de igual forma. Sí, entonces yo les puedo enseñar esto si quieren. De hecho, bueno, les pasé a coordinación académica justamente estos videos ya, los envié por WeTransfer. Como pueden ver, empecé, va a salir, pero van a poder ver que solamente como para que se queden ustedes también tranquilos. Sí, Hubo pero ¿en qué horario se conectó usted? básicamente te voy a enseñar, espérame un segundo. Qué raro, le Déjame. juro, ahí sí ya me llama un poco la atención porque en verdad no sé si otras compañeras pueden manifestar el particular, pero Están viendo. estábamos conectados. Yo le digo, el día 4 nos conectamos 16 personas y el día 7 nos conectamos como 12 personas, si no estoy mal. Chuta, lo Buenas lamento. noches. Un Buenas segundo, un noches, les segundo, un segundo, un saluda. segundo, un segundo. Ya, como puedes ver en mi pantalla, siempre me aparecen las dos clases que tengo programadas seguidas, ¿sí? Entonces tenía de igual forma, ¿no? Importación en la hora anterior y finanzas en la siguiente. Entonces, cuando ya se está acabando esta clase, de hecho la he tratado de terminar unos 2 o 3 minutos antes, como para que pueda yo ingresar al nuevo link que me aparece, como ustedes saben, en el cuadro derecho y ingreso a ese link y es lo que hice el día de hoy. Entonces, como les vi conectados, dije, chévere, hoy sí hubo, hubo gente que quiso escuchar la clase,
pero en las veces pasadas no se conectó nadie, pero como pueden ver, yo subí, ¿no? Entonces, solamente quiero contarles de esto. Yo les voy a volver a pasar el video a la coordinación académica, que siempre lo hago al terminar la clase por WeTransfer. Voy a comunicarme con Ana porque obviamente ustedes no han tenido el material para poder revisar y realizar las actividades para que les pueda dar tal vez un plazo de una semana extra para que puedan entregar, diría yo. Y si en su defecto en el sistema no les da esa oportunidad de aplazar eso, yo me comprometo en que me puedan mandar una semana más tarde, ¿no? Esa actividad yo la puedo calificar, obviamente, porque no ha sido ni su culpa ni la mía, creo, el hecho, tal vez alguna situación de sistemas o algo, no sé qué pudo haber pasado, pero creo que tiene solución, ¿no? Básicamente las materias está subida, la van a poder revisar todo el contenido. Lo que me preocupa obviamente son las actividades, que eso déjenme revisar cómo lo puedo solucionar con Ana hasta el día de mañana y me pongo en contacto con alguno de ustedes y me podría dar su número de teléfono para que luego les comparta lo que se tome decisión por WhatsApp. Eso les puedo dar como un criterio desde mi parte. No sé si es que podemos llegar a ese acuerdo. Sí, yo no tengo problema. Por favor, ¿le puedo dar la palabra a mi compañera Lucy o Sí, Chris, sí. que son las personas que estaban más en contacto con la persona de la plataforma del ITESUD, por favor, Claro, por favor. chicas? ¿Cómo está, profe? Buenas noches, Cristina Soria. ¿Cómo estás? Sí, como le dice mi compañero, realmente sí nos causa un poco de inquietud, porque realmente yo tengo un audio del instituto en el cual me dicen que usted tuvo un problema con su auto. Entonces, ahí sí ya nos perdimos. En tal caso, hay que buscar la solución. No están subidos los videos, eso ya lo revisamos. Como usted nos dio hoy esta clase, realmente sí estuve un poco perdida, porque claro, usted nos decía, como les dije la clase anterior, pero clase anterior que no tuvimos, la verdad. Claro. Entonces, sí sería importante de pronto que usted tenga un contacto nuestro para que usted nos pueda comentar o nosotros dirigirnos a usted. Porque, por ejemplo, hoy me escribieron y me dijeron, el profe dijo que si yo le dije, ok, necesitamos reprogramar porque somos todos. Y también me indicaron que usted se iba a contactar conmigo, yo le pedí su número, no me lo dieron. Entonces, como para estar un poco más cerca de usted, que nos ayude con su número o sería una sola persona que esté en contacto con usted para evitar estos inconvenientes y sobre todo no perder clase y no estar perdidos porque sí estábamos todos realmente con ciertos vacíos porque no sabíamos de qué. Chris, ahí está el contacto del ingeniero. ¿Le puedes anotar para que tú tengas un contacto directo, por favor? En el chat del Zoom Ah, está. ya, ok, ahorita le anoto. ¿Cuál es su nombre, profe? Sebastián, Disculpe. Sebastián Cordero. Ok, ¿Ya? Sí, ok. Listo, gracias. Yo les pido o les doy otra opción igual. Les pido mañana que me puedan escribir, por favor, Chris, si me puedes escribir como para tener tu número igual. Yo en horas de la mañana voy a hablar con coordinación académica para que primero les suban el video, otro que les den otra oportunidad básicamente de que las actividades puedan entregar tarde, pero el hecho de volver a repetir las clases, creo que eso no se va a poder dar porque eso es obviamente tema de horas pagadas, que como pueden ver las grabaciones, yo sí las tengo y sí las di. Pero como para que no exista un malestar de su lado y obviamente porque sé que no ha sido su culpa, podemos hacer algo que les puedo proponer yo desde mi lado, sí, que sería el hecho de que puedan revisar las clases, obviamente, y si es que queda alguna duda después de esas clases, me puedan comentar y podemos justamente acordar tal vez una clase extra muy afuera de los horarios de ITESUT, que yo les pueda dar tal vez un feedback de esas clases que no recibieron conmigo por si tienen alguna duda y así se quedan ustedes también tranquilos y obviamente obviamente les entiendo que sí trataron de participar de esas clases y no lo pudieron hacer y tal vez hubieran podido tener alguna pregunta en especial. Me gustaría que pueda ser de esa forma, ¿no? Para que no se sientan perjudicados tampoco. Entonces, mañana me comunico contigo, Chris, ya me llegó tu WhatsApp y luego les puedes comunicar a todos tus compañeros en qué se quedaría.
Pero esas serían mis opciones, ¿no? Como para poder llegar a un acuerdo. ¿Listo? Ok. Ok, Estoy de gracias, acuerdo. profe. No, gracias a ustedes. La idea es que podamos todos estar felices, tranquilos, ganar, ganar todos y que puedan más que nada aprovechar la inversión que ustedes están haciendo. Eso, les agradezco mucho por su tiempo y estamos en contacto entonces, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches. De igual Una forma, buena noche que con estén muy todos. bien. Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias.